Vamos al gobierno de la tarde, 6:11. Comentario, Manuel Conde. Déjame autopresentarme porque a mí no me presentaron aquí, yo no llegué, yo me metí solamente. No te digo. Dale una tarima. ¿Y como ustedes? Sí, pero tú participaste mucho en esta entrevista, Oric, es verdad. Es que estábamos en el medio de algo. Michael Miguel va a presentar. Desde que él habla, oye, O al Pachá. de Nagua a Higüey. Lo que pasa sí que llega. Bueno, pero vamos. Bien. Su comentario. Gracias, Susana, gracias, compañeros. Solamente para sazonar un poco e introducir el comentario del día de hoy. Señores, al estar en el tapete la discusión sobre la normativa 0915, una normativa que sobre todo versa sobre la formación docente, tenemos que hacer una evaluación del sistema educativo nacional. La República Dominicana, para nadie es un secreto, que cuenta, si no con el peor, con uno de los peores sistemas de educación pública. Aquí hay escuelas y colegios que hacen la excepción y por eso se tienen quizá un estándar, vamos a decir, mixto. Y caminamos a dos sintonías, una sintonía de muy alto nivel con escuelas de élite que se sufragan con los fondos privados de los padres privilegiados que tienen el acceso y tienen recursos suficientes para pagar esa educación de calidad, una media que no alcanza quizás este nivel de élite que tienen estas escuelas, y ya otro que es la gran mayoría del país que no tiene a veces siquiera acceso a un aula decente. Esto no es que ha sido objeto de indiferencia en lo absoluto por la sociedad dominicana. La sociedad dominicana se empantalonó, se empoderó y protagonizó una de las luchas para mí que me ha llenado de más orgullo, porque manifestó y evidenció que cuando los pueblos hacen conciencia de una problemática determinada y empujan sus exigencias, logran esos objetivos. Y precisamente el 4% es un ejemplo de esa lucha. Esas sombrillas amarillas, toda esa sociedad lanzada a la calle, logró el objetivo, al menos de alcanzar una suma o un porcentaje fijo del presupuesto para dedicarlo a la educación. Pero también esa lucha y esa gesta demostró que no solamente era un tema de recursos, sino ya alcanzada esta meta y al no alcanzarse vamos a decir al día de hoy, una escala o un nivel de educación como el esperado, pues desde la implementación del 4% al día de hoy, que si mal no recuerdo fue en el año 2013, hasta acá, si hacemos una evaluación histórica, no hemos visto en las evaluaciones que se han hecho una mejoría significativa en los resultados que tienen los estudiantes cuando se aplican pruebas estandarizadas. Entonces, esto lo que pone de manifiesto es que tenemos que seguir vigilantes, que tenemos que seguir esta lucha y esta gesta, y si aquel momento fue por el 4%, la gesta y la lucha de todos nosotros al día de hoy, debe ser esa lucha y esa gesta por la calidad en la administración de ese 4%. Hubo muchos desvíos de recursos, pues en vez de aplicar el 4% de manera equitativa en aplicación a infraestructuras y también la mejoría de la calidad de los docentes, se desvió todo hacia la construcción, se inclinó todo hacia la infraestructura, porque detrás de eso, al parecer, había un buen negocio para muchos. Y eso deterioró en gran medida los resultados que la población dominicana esperaba de la inversión de ese 4%. Ahora bien, no es cuestión ahora de rasgarse las vestiduras y de ponerse a llorar, sino es momento de ponernos todos en sintonía con esta realidad y procurar lograr una mayor calidad en la inversión de ese 4%. Hay muchas escuelas por ahí, pero hay que seguir mejorando la infraestructura. Hay escuelas todavía que no tienen laboratorios. Hay escuelas que tienen una supuesta tanda extendida, pero que esa extensión de la tanda no es más que un matadero, pues a los estudiantes en las tardes, que es donde se supone que debe, que en lo que consiste esa extensión de la tanda, no se le imparten otras ramas ni se dan refuerzos como se esperaría. No se ha mejorado, por ejemplo, la inclusión de otros idiomas, no se ha mejorado en la aplicación quizá de un enfoque más práctico de esa formación académica, y sobre todo acusan los profesores aún una gran falencia en su formación
que se transmite necesariamente y se refleja en un bajo resultado en los estudiantes. Y aquí es donde efectivamente cae esta normativa 0915 que se está discutiendo. Si estamos todos dispuestos y conscientes, primero conscientes de que la calidad de la educación pública es nefasta, y de esto es consciente el presidente de la República, que incluso en su discurso de toma de posesión y en su discurso de rendición de cuentas del 27 de febrero pasado, ratificaba su compromiso con la educación, y así lo ha demostrado, haciendo disposiciones presupuestarias importantes para, aún en medio de la pandemia, tratar de sortear las dificultades que ha tenido la población dominicana y echar adelante este año escolar. También la disposición del actual ministro de Educación, que a pesar de que lo hemos criticado por mantener cerradas las escuelas, aún con las posiciones de muchos, dentro de lo que me inscribo yo y José Luis Mendoza, mi querido compañero, que debió abrirse hace muchísimo tiempo por no ser las escuelas, centros de contagio o espacios de contagio. A pesar de esta diferencia con este ministro, tenemos que reconocer que ha hecho un gran esfuerzo en este año tan difícil de mantener a flote la educación en la República Dominicana. No obstante, reiteramos, esto es un momento no para detener la reforma, es un momento para mejorar la reforma. Y hay elementos que se lograron en otras administraciones y en los que participó toda la sociedad dominicana, como fue ese Pacto Nacional para la Reforma Educativa, que planteó un programa 2014-2030, donde se abordaron puntos importantes, se analizaron realidades muy interesantes para mejorar esa calidad de la educación. Por ejemplo, se aplicó esta normativa 0915, precisamente en base a un diagnóstico que se hizo de la realidad de los docentes, que son el insumo principal en la formación. Usted podrá tener buenas escuelas, buenas estructuras, buenos laboratorios, pero si los profesionales que están en las aulas no son capaces de transmitir adecuadamente los conocimientos, porque de entrada ni siquiera lo tienen, o no tienen la pedagogía suficiente, o no tienen el tiempo suficiente porque tienen demasiadas asignaturas o demasiadas obligaciones adicionales a la de la docencia, que no le permiten siquiera planificar o evaluar de forma efectiva su proyecto educativo con cada asignatura. Entonces, esta normativa 0915, y eso es lo que quiero sazonar, tuvo por objetivo esencial el tratar de mejorar esa realidad de un cuerpo docente que acusa graves deficiencias. Y haciendo acopio de lo que trajo consigo esta resolución, tenemos que decir aquí que efectivamente cuando se evalúan a estos formadores de maestros, ahí se vio y se identificó también que había una gran deficiencia. Es decir, tenemos claro, y no es un secreto para nadie, de que la calidad de nuestros maestros es la peor. Ahora, en adición a eso, lo que se identificó en un estudio que se realizó entre el año 2009 y 2011 es que también los formadores de los formadores, es decir, los maestros universitarios, tenían muy serias deficiencias. Y es a raíz de esto que se establece una especie de plan que se contiene en esta normativa, que tiene varios objetivos. Dentro de esos objetivos, esencialmente, es mejorar la calidad de los bachilleres que pretenden ingresar a la carrera docente. En segundo orden, mejorar la calidad de los maestros que van a formar a esos bachilleres. Y en tercer orden, pero no menos importante, el tratar de transformar el currículo de manera que se identificara con los nuevos tiempos, concentrado no solamente en mejorar la calidad de la comprensión lectora y de las habilidades de lectura, de lectoescritura y de las matemáticas, sino que se enfocara en una nueva forma de aprender. Y esto es tratar de incorporar las nuevas tendencias de la educación en la forma de enseñanza-aprendizaje. En conclusión, no podemos dar un paso atrás. Tenemos, si se va a hacer algún tipo de modificación de esta normativa, que propiciar o procurar que de alguna manera sea para mejorar los estándares, no para retroceder. Es momento de avanzar, es momento de apoyar las cosas buenas, es momento no de dañar las cosas buenas que se han hecho en el pasado, sino mejorar las condiciones de exigencia para entrar a la carrera docente y para mantenerse en la misma, para mejorar la calidad de la educación en la República Dominicana.